Muy buenas compañeros y profesor, mi nombre es Andrés Felipe Sandoval Pérez y el día de hoy les vengo a exponer el ejercicio número 2, el cual los voy a responder por el método lineal. Bueno, prosiguiendo con la exposición, básicamente lo que hay que aclarar primero es que estamos usando una escala de ampliación 2:1, es decir que estamos usando unas medidas un poco más grandes, multiplicándolas por 2 de la medida real del dibujo. Y prosiguiendo con la explicación del método lineal, nos dice que el método lineal se utiliza para líneas que se cruzan. Estas son líneas que se están cruzando. Líneas que se cruzan, supongamos que estos dos lápices son dos líneas. Ellas se están cruzando, o sea, están cruzando entre sí, se pueden cruzar de cualquier manera, pero ellas nunca se tocan. Ahora, ¿qué pasa con esas dos líneas que se cruzan? Podemos hallarle una distancia que hay entre ellas y es mínima. Vamos a hallar la distancia mínima que hay entre ellas dos y eso es gracias al método lineal. El primer paso que nos indica el método lineal es hallemos una longitud verdadera de alguna de las dos líneas. En este caso hallemos la longitud verdadera de la línea CD. Trazamos una línea de referencia paralela a CD, tenemos aquí. Luego proyectemos los puntos C y D allá en esa vista auxiliar. Recordemos que se sacan de la vista frontal, las medidas se sacan de acá, es decir, acá se saca 1 centímetro, se ubica acá, también se saca el punto D, alrededor de que 4, 5 también se ubica acá, y también hacemos lo mismo para el segmento AB. Obviamente AB no se va a encontrar en su longitud verdadera porque ella vemos que no está paralela a esta vista auxiliar, a esta línea de referencia. Por tanto, la que vamos a encontrar con longitud verdadera es CD y AB en una proyección más. Ahora, el segundo paso del método lineal nos indica trace una perpendicular de referencia, una línea perpendicular de referencia, la cual tenemos aquí, la cual pues va a ser perpendicular, valga la redundancia, a la longitud verdadera. Vemos que aquí está perpendicular. Cuando trazamos esa perpendicular de referencia, vamos allá a hallar un punto de proyección, es decir, si tenemos esta línea y la ubicamos totalmente recta y la miramos desde la parte superior, solamente vamos a ver un punto, es decir, el punto de abajo va a quedar oculto por esto y este punto va a indicar la misma posición del punto inferior. Es decir, que las medidas ya no las podemos tomar de la longitud de la vista frontal porque nos vamos a equivocar. Entonces, ¿qué hacemos? Tomar las medidas para dicho punto que tenemos aquí, CD. Vamos a tomar las medidas de dicho punto de las medidas de la vista auxiliar que habíamos tomado anteriormente, es decir, de esta. Por eso notamos que aquí tiene 2 centímetros y 2 centímetros y acá ubicamos a 2 centímetros también. Y queda un solo punto, el cual indica tanto a C como a D. El tercer y último paso del método lineal nos indica sigan trazando seguir trazando las demás líneas que tenemos, es decir, tenemos la línea B, seguimos trazando, recordemos que también se toma de acá, de esta misma parte, trazamos a B, ubicamos aquí a B y ubicamos a A. Obviamente tampoco se va a encontrar A y B en su longitud verdadera, solamente es una línea o una proyección más de ella. Y entonces lo que nos dice el método lineal es, oye, traza una línea perpendicular del punto a la línea que se tenía en cuenta, que era AB, o sea, a la línea que no se tuvo en cuenta al principio, que es AB, es decir, de aquí a aquí tenemos que trazar una línea perpendicular. Notamos que aquí deben haber 90 grados respectivamente. Al ubicar eso a 90 grados ahí respectivamente, decimos que este ángulo aquí es de 27. Ubicamos ahí 90 grados. Ahora, esta longitud de esa línea que nos quedó va a ser la distancia mínima. Si la medimos, aquí vamos a medir esa distancia mínima, vamos a decir que es aproximadamente unos 9.6 milímetros, es decir, 0.96, lo cual nos está dando correctamente porque recuerda que el profesor nos daba una longitud mínima de 0.48 centímetros y como está una escala de ampliación hay que multiplicarlo por 2, una escala de ampliación 2:1,
nos da 0.96, es decir, 0.96 centímetros, 9.6 milímetros. En cuanto a la dirección de esta misma, tenemos que ubicamos las coordenadas y vemos que ella se encuentra en sentido norte y oeste, es decir, noroeste. El ángulo de ella, el ángulo de esta línea, de esta distancia mínima, lo tenemos que hallar con una línea que sea paralela a la línea de referencia 1A. Es decir, aquí tenemos la línea, ubicamos el compás de tal manera que quede aquí 90 grados y que indique aquí el punto, y si trazamos esa línea que tenemos aquí dentro, nos alcanza a ver hacia arriba, vamos a ver que es 27. Ahora, otra manera de poder hallar dicho ángulo es terminando de construir el triángulo rectángulo que posiblemente se nos forma aquí. Si terminamos de construir y miramos que el ángulo está aquí abajo, obviamente el ángulo que tendremos aquí arriba va a ser nuestro cateto opuesto, que será aproximadamente de 0,4, ya lo tenemos aquí anotado. Y si miramos el cateto adyacente, va a ser aproximadamente de aquí a acá, aproximadamente de 0,8. Y si hacemos tangente a la menos 1 de 0.4 sobre 0.8, tendremos que eso va a ser igual a 27.25, aproximadamente 27. Un pequeño margen de error. Ahora, el rumbo ya tenemos que es NO 27 grados, noroeste 27 grados. Para hallar la pendiente de 49 grados que nos da la respuesta, solamente hay que terminar de construir ese triángulo rectángulo con respecto a las coordenadas y hallamos también las distancias que hay aquí. Aquí tenemos que la distancia del triángulo rectángulo en la parte del cateto opuesto es de 0.69 y en la parte del cateto adyacente sería alrededor de 0.7 más o menos. Y entonces, si hacemos tangente a la menos 1 de 0.69 sobre 0.7, tendremos que esto va a ser igual a 49.4, aproximadamente 49, que es la pendiente que el profesor nos daba en la respuesta. Así concluimos con el método lineal, el cual nos ayuda a hallar una distancia mínima en líneas que se están cruzando, y por ende terminamos el ejercicio número 2. Muchas gracias por su atención.